Listo. A ver, chicos, buenos días. El día de hoy, como le vuelvo a repetir, vamos a iniciar con el curso de geografía. El tema a tratar el día de hoy es la cartografía, ¿correcto? Pasamos a la primera proyección. A ver, chicos, la cartografía, ¿no? En este caso, la cartografía vendría a ser aquella ciencia, ¿no? Arte y técnica que se encarga de elaborar lo que vendrían a ser los instrumentos de recreación gráfica. ¿A qué se le dice instrumentos gráficos? Como ya te dije hace un rato, la elaboración de mapas, ¿no? La elaboración de globos terráqueos, la elaboración de cartas geográficas y la elaboración de planos. ¿Y con qué fin se representan, ¿no?, los territorios en estos instrumentos? Para hacer más fácil el estudio, ¿no?, de diferentes espacios geográficos. Claro, con ese objetivo es por el cual se elabora estas herramientas. ¿Mm? Ahora, se le dice que es ciencia porque obviamente se utiliza o se aplica la tecnología para poder elaborar estos instrumentos. Es arte, ¿por qué? Porque son gráficos, ¿no? Son representaciones gráficas de manera minuciosa para poder recrear los espacios o territorios en el mundo. Y se le dice técnica, ¿por qué? Porque se aplica métodos para poder utilizar en diferentes ámbitos, ¿no?, o actividades. Vamos a pasar a lo que vendría a ser la segunda proyección. A ver, chicos. Ahí está. Vamos a conocer ya los instrumentos, ¿no?, de representación cartográfica. Como primer instrumento tenemos al globo terráqueo, ¿correcto? El globo terráqueo, bien claro, dice ahí, es la representación más exacta de nuestro planeta Tierra. ¿Y qué representa en sí? Representa todo nuestro planeta, pero ¿cuál es el problema de este tipo de instrumento? Que su representación es genérica. ¿Qué quiere decir eso? Que hay ciertos márgenes de error. Claro. ¿Por qué? Porque no se llega a visualizar con exactitud todas las regiones, ciudades de cada uno de los países que se está, ¿no?, estudiando, observando dentro de este instrumento, ¿no? Es una representación genérica. Acá lo que podemos ver son los continentes, los países y las capitales, y quizás unas que otras ciudades. Pero no especifica ámbitos más, ¿no? No especifica, por ejemplo, cuántos ríos tiene cada país o cuáles son las ciudades en general de cada nación. No. Son términos generales, nada más, ¿no? Ahora, este instrumento es utilizado para elaborar lo que vendría a ser, ¿no?, trabajos o actividades educativas, ¿sí? Por lo general, este instrumento es utilizado tanto en el nivel básico y también en el nivel superior, es decir, tanto en los colegios como en las universidades, porque simplemente es un conocimiento general, ¿no? Como dice ahí en el último punto, ¿no? Se aplica en el ámbito educativo, ¿correcto? Ahora, pasamos al siguiente instrumento. El siguiente instrumento vendrían a ser los mapas, ¿correcto? ¿A qué se le dice mapa? Es aquella representación, claro, de toda la superficie de nuestro planeta. ¿Pero qué? A diferencia del globo terráqueo, esto va a ser en una base plana, ¿correcto? Ahora, ¿cuáles son las características más comunes de los mapas? Por ejemplo, representa áreas extensas. Al igual que el globo terráqueo, ¿no?, el mapa va a representar áreas de gran superficie. En este caso, a todo el planeta, pero la diferencia es que el globo terráqueo representaba en una forma esférica, en cambio este en una forma plana, ¿no?, horizontal. Representa a la Tierra, a todos los continentes, a todos los países, ¿no?, y a las principales ciudades del mundo, ¿correcto? Ahora, también al igual que el globo terráqueo son genéricos, ¿no? Solamente es un conocimiento relevante, principal, superficial. No trata de ahondar aún más, ¿no?, en el estudio. Para eso se requiere ya otro tipo de instrumento del cual vamos a ver ya en breves momentos. Ahora, también podemos decir de que los mapas son herramientas bidimensionales. ¿Por qué se le dice bidimensional? Se preguntarán ustedes. Porque se aplica acá dos líneas de referencia. ¿Cuáles son esas líneas de referencia? Fíjate, mira, si tú te das cuenta, en el dibujo, en el gráfico que está hacia tu derecha, ¿no?, vemos líneas verticales.
Sí, así es, ¿no? Esas líneas verticales tienen un nombre. ¿Y cuáles son? Se le llama, en este caso, longitud. Ahí vamos a hacer una corrección, chicos. Disculpen por el error que hay ahí en la información. Ahí, en vez de decir altitud, debe decir longitud, ¿ya? Cuando les envíe las diapositivas, yo le voy a hacer esa corrección respectiva. Las disculpas del caso, vale mencionar, para que ustedes, de una manera u otra, no tengan un margen de error dentro del aprendizaje. Entonces, les decía, haciendo el paréntesis, les decía, esas líneas verticales vendrían a ser llamadas, ¿no?, longitud. Y si te das cuenta, están trazadas en todo el mapa. ¿Cuáles son esas líneas de longitud? Las líneas verticales, correcto. Ahora, ¿y las líneas trazadas de forma horizontal, cómo se hacen llamar? Se llaman latitud, claro. Y la pregunta es la siguiente, ¿a partir de dónde se traza la línea longitud, o sea, la línea vertical? Se traza a partir del meridiano de Greenwich. ¿Te acuerdas que el meridiano de Greenwich es esa línea vertical que separa al planeta en dos hemisferios? ¿Cuáles son? El hemisferio este y el hemisferio oeste. Claro, a partir de esa línea llamada meridiano de Greenwich se trazan las líneas de longitud, las que son verticales. Ahora, las líneas horizontales llamadas latitud se trazan a partir de ¿qué línea de referencia? La línea ecuatorial, ¿correcto? Esa es la línea de referencia. A partir del Ecuador se trazan las líneas horizontales, tanto hacia el norte y tanto hacia el sur. Claro. Por eso se le dice bidimensionales, porque acá se aplican esas dos líneas. Longitud, líneas verticales, y latitud, líneas horizontales. Ahora, como dicen en la penúltima característica, dice ahí, todos los mapas contienen deformaciones. Eso es algo muy importante que ustedes deben saber. Ese es el margen de error que existen en casi todos los mapas, ¿correcto? Sobre todo aquellos que representan los continentes, como vemos el mapa que está hacia la mano derecha. Si tú te das cuenta, mira, estoy señalando con la flechita del mouse, ¿no?, con el puntero. Si te das cuenta, hay un territorio que está al costado de América del Norte, ¿no? Ahí lo estoy encerrando como una especie de círculo con la flechita. Ese territorio se llama Groenlandia, ¿correcto? Se llama Groenlandia, ¿correcto? Ahora, ¿y cuál es el problema con ese territorio, profe? El problema con ese territorio vendría a ser justamente que el territorio no es así tal y como está representado en el mapa, ¿no? No es así, como ustedes lo ven ahí. Claro. En sí, el territorio es más pequeño, sino que cuando existen trabajos de elaboraciones de mapas, siempre hay un grado de error, un margen de error. ¿Y eso por qué? Porque se aplican diferentes instrumentos, como es el caso del sistema curvo, que dice ahí en la característica, ¿no? Dice, todos los mapas contienen deformaciones debido a que se pasa de un sistema curvo a un sistema plano. Claro, este mapa que vemos a la derecha fue elaborado primero en un sistema curvo. ¿Qué es un sistema curvo, profesor? Está elaborado en una especie de cilindro. Fíjate, si enrollamos el mapa así como una especie de cilindro, una vez que lo estiramos, tiende también a estirarse todos los continentes, claro. Claro, cuando tú lo dibujas en una especie de cilindro, así enrollado, una vez que lo estiras de forma plana, se estira también todos los dibujos, ¿sí o no? Hay una alteración. Entonces, esa es la alteración que ha sufrido este territorio que yo les estaba hace algunos segundos señalando, llamado Groenlandia, ¿correcto? ¿Y a quién le pertenece, profesor, Groenlandia? Groenlandia le pertenece a un país de Europa, no de América del Norte, a un país de Europa. ¿Y cuál es ese país de Europa? Se le llama Dinamarca, ¿correcto? Así es, Dinamarca. Entonces, les decía acerca de Groenlandia, ¿no? Groenlandia no está representado en una forma real, exacta. Está exageradamente representado, está muy estirado. Mira, si te das cuenta, Groenlandia, este territorio llamado Groenlandia, ya se parece o tiene casi el mismo tamaño de ¿qué? De América del Norte, ¿no? No es así, es más pequeño de lo que parece. Mira, inclusive lo hacen ver más grande que América del Sur y no es así. Tanto así que el Perú es más grande que Groenlandia, sí, sino que hay muchas distorsiones. Cuando pasas una
un gráfico en sistema curvo, o sea, en sistema cilíndrico, o sea, así como les dije, en forma enrollada, y cuando le estiras, se altera. Claro, se va a estirar todo. Y para mal, ¿no? Este territorio ha sufrido una gran alteración. Así es. Entonces, ya con esa explicación, ¿no? Tú te das cuenta que hay ciertos márgenes de error en los mapas, sobre todo cuando se dibujan primero en un sistema enrollado y después en un sistema cilíndrico, ¿no? Y después se quiere estirar el mapa, ¿no? Se altera. Listo, pasamos, todavía nos falta una característica más, mira, la composición de los mapas. Fíjate, los mapas tienen estructura, tienen partes, sí. Si te das cuenta, el mapa está conformado por tres partes fundamentales. ¿Y cuáles son esas tres partes? Ahí dice, composición de los mapas, dice. La primera vendría a ser el recuadro. ¿Qué es el recuadro? El recuadro, como bien dice el concepto, señala, ¿no? Dice, es el mapa pequeño ubicado en la parte inferior que permite situar el mapa en un todo. Claro, mira, acá tenemos el famoso mapa del Perú, ¿no? Correcto, con sus 26 regiones, que antes se llamaban departamentos, claro. Si te das cuenta, el mapa del Perú, ¿dónde se encuentra ubicado? ¿En qué continente? En América, ¿sí o no? ¿En qué sector de América? América del Sur. Y mira, y te das cuenta, hay un pequeño, ¿no?, gráfico donde está América del Sur y ahí está el Perú. A eso se refiere con recuadro. Dice que permite ver, ¿no?, ubicar el mapa en un todo. ¿Y cuál es ese todo? América del Sur, ¿correcto? ¿Dónde se encuentra ubicado exactamente nuestro país? Ahora, ¿cuál es la segunda estructura? La orla. ¿Y qué es la orla? Es el marco del mapa. Claro, fíjate como indica la flecha, ¿no? La orla vendría a ser todo el marco del mapa. Todo el marquito del mapa es la orla. ¿Y qué es lo que contiene la orla? Contiene las coordenadas. ¿Qué son las coordenadas? Son numeraciones, ¿no? Son estas numeraciones pequeñitas que ves acá. Disculpen por no visualizarse correctamente, pero ahí están. Si te das cuenta, hay puntitos alrededor del cuadro, ¿no? Esos son números. Esos son la representación, ¿no?, de coordenadas, ¿correcto? Esas coordenadas determinan en qué lugar exacto se encuentra cada región, cada departamento, ¿no? Claro. Y si te das cuenta, profesor, sí, ahí están los numeritos. Y si te das cuenta, en cada numerito, ¿no?, en cada separación, en cada numerito, hay unas líneas verticales. Y también en el lado horizontal también hay líneas horizontales, ¿sí o no? Ya hemos dicho a qué se llama eso. Esa línea se llama, la vertical se llama longitud y la horizontal se llama latitud. Claro. Y la ubicación de esas líneas, ¿de qué depende? Justamente de las coordenadas. Son los números que están, ¿no?, alrededor del mapa, si te das cuenta. Ya, entonces, y pasamos al último, a la última parte o estructura del mapa. ¿Cuál vendría a ser? La leyenda, ¿correcto? ¿Y qué es la leyenda? La leyenda vendría a ser la información, los datos específicos acerca del mapa. Por ejemplo, acá tenemos al Perú, ¿no? El mapa del Perú. Y en la parte baja, ahí tenemos un recuadro. Eso vendría a ser la leyenda. Y ahí, ¿no?, hay datos, pequeños datos que quizás, disculpen, ¿no?, por la proyección, que no se llega a visualizar correctamente. Pero esos datos, esa información, forman parte del contenido de la leyenda. Y la leyenda vendría a ser el cuadro informativo donde se indican los significados o los símbolos. Por ejemplo, vemos ahí pequeños símbolos dentro del cuadro de la leyenda, ¿no? Cada uno de esos símbolos representa algo. Por ejemplo, el primero representa el puntito que se ve, representa las capitales, ¿no? Claro, cada departamento del Perú tiene su capital, claro. Por ejemplo, capital de Lima, Lima, ¿no? Capital de Junín, Huancayo, claro. Capital del departamento de Piura, Piura. Capital del departamento de Lambayeque, Chiclayo, ¿no? Entonces, ese puntito determina las capitales. Y si te das cuenta, cada símbolo es diferente. ¿Por qué? Porque va a explicar un punto determinado. Ahora, pero existen clases de símbolos, mira. Dentro de la leyenda hemos dicho que hay diferentes símbolos, claro, y se dividen en tres tipos de símbolos. Símbolos de líneas,
símbolos de puntos. Justamente acá a un rato hemos estado hablando de los puntos, ¿no? Que representan las capitales, y los símbolos de área. Por ejemplo, los símbolos de línea son aquellas representaciones que se realiza a través de puntos, ¿no? De líneas así en forma de pulso, ¿no? Por ejemplo, acá dice, la representación de elemento se realiza a través de la sucesión de puntos, o sea, de líneas. Puntos, puntos, punto, 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 punto. Ya, esas líneas representan, por ejemplo, el recorrido de un sistema de ferrocarril, ¿no? Por ejemplo, si en nuestro país hay varias líneas de ferrocarril, esas líneas suspensivas representan el recorrido o la ruta de los ferrocarriles. Ahora, el siguiente tipo de símbolo, ahí dice el símbolo de punto. ¿Qué indica el símbolo de punto? Indicará, ¿no? Dice ahí las dimensiones de lo representado. Claro, en este caso los puntos pueden representar las capitales de cada departamento, las principales ciudades, ¿no? Sobre todo eso. Y por último tenemos el símbolo de área. Son aquellos símbolos, ¿no? Que permiten caracterizar o diferenciar superficies. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros podemos ver en la leyenda, hay símbolos de área, por ejemplo, de color celeste y hay uno de color amarillo en la parte baja. Si se llega a visualizar un poquito, ¿no? Es que el mapa es un poco pequeño, por decirlo así, demasiado, diría. Entonces, ¿no? ¿Y para qué sirven eso? ¿Para qué sirven esos símbolos de área? Para determinar cuáles son quizás las zonas donde pasan los ríos, ¿no? Por ejemplo, el espacio de color celeste representa el recorrido de los ríos y el espacio de color amarillo, ¿qué representa? Por ejemplo, puede representar las zonas desérticas, ¿no? De nuestro país, ¿no? Entonces, así es como se trata del estudio de un mapa, ¿no? El mapa no parece sencillo, sino que tiene diferentes estructuras de las cuales nosotros tenemos que tener en cuenta para poder realizar un estudio más eficaz. Ahora sí, pasamos al tercer instrumento. Ya hemos hablado del globo terráqueo, ya hemos hablado de los mapas. Ahora nos toca hablar de las cartas. Así es, nos toca hablar de las cartas. A diferencia del globo terráqueo y del mapa, las cartas son representaciones más detalladas, ¿correcto? Fíjate, acá se trata de representar ya no un país, ya no un continente, no todo el planeta, sino un lugar determinado. Por ejemplo, puede ser un departamento, una provincia o un distrito. ¿Correcto? ¿Y qué es una provincia, profesor? Una provincia vendría a ser, ¿no? Aquellas ciudades relevantes que se encuentran dentro de un departamento. ¿Correcto? ¿Y qué vendría a ser un distrito? Aquellas ciudades relevantes que se encuentran dentro de una provincia. O sea, estamos hablando que dentro del departamento encontramos la provincia y dentro de una provincia encontramos un distrito. Claro, así va. Listo, entonces acá se trata de representar áreas más específicas, más detalladas, si te das cuenta. Ya no es como el mapa o el globo terráqueo que son informaciones genéricas. Ahora, dice que sus dimensiones es tridimensional. ¿Te acuerdas del mapa? Era bidimensional. ¿Por qué? Porque determinaba la longitud y la latitud. ¿Correcto? Longitud vertical, latitud horizontal. Eso sí te acuerdas. Entonces, acá se agrega otro punto. Si es tridimensional, no solamente hay latitud y longitud, acá también hay altitud. Y si puedes ver bien claro en el dibujo, en el gráfico de la mano derecha, hay líneas verticales, ¿sí o no? Mira, con mi flechita estoy determinando trazos verticales, ¿correcto? Esos trazos verticales, ya lo vamos a hablar en pocos momentos, ¿no? Determinan la altitud, ¿no? La altitud. Si te das cuenta, mira esta montaña, ¿no? Va de 10.000 metros, 20.000 metros, hasta llegar a los 50.000 metros. ¿Correcto? Ahora, en este caso, ¿no? Estamos determinando la altitud. Cada vez que la montaña va aumentando de proporción, se está determinando la altitud. Por eso se agrega este nuevo dato, la altitud. ¿Qué es la altitud? Es el nivel que alcanza una montaña, escuchen bien, es el nivel que alcanza una montaña a partir de su base. Claro.
a partir de su base, ¿correcto? ¿No? Acá tenemos esta montaña. Disculpen, había dicho 10.000. Era, ¿no? En este caso, 10 metros, 20 metros, 30 metros, 40 metros, 50 metros de altura. Sí, disculpen. ¿Ya? Entonces, chicos, a eso se llama altitud, que vendría a ser los niveles que alcanza una montaña a partir de su base. Entonces, acá se utiliza la altitud también, ¿no? No solamente la latitud, la longitud, sino la altitud. Ahora, dice, permiten tener una idea real sobre el terreno. Claro, acá ya es más específico. Acá no hablamos solamente de información en general. No, 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 no. Acá se va a estudiar cada paisaje que forma parte de un determinado territorio. En este caso, mire esta montaña. Estamos estudiando físicamente las proporciones de esta montaña. Ahora, contiene abundante información, claro, es más específica, más minuciosa, si te das cuenta. Ahora, al igual que el mapa, las cartas también están conformadas o tienen partes, claro. Mira, toda carta se compone de 3 partes. Las curvas de nivel. ¿A qué se le llama curva de nivel? Mira, si tú te das cuenta en la imagen, ¿no? Ahí vemos una especie, en la base del cuadro, vemos de que hay una especie de ¿qué? Una especie de, profesor, eso parece un huevo frito. No, no es un huevo frito. A eso se le llama trazos o curvas de nivel, ¿no? Y si te das cuenta, hay una curva dentro de otra y dentro de otra y dentro de otra. Claro. Las curvas que están fuera se llaman curvas externas y las que están en la parte céntrica, o sea, ya hacia adentro, curvas internas, ¿no? Ahora, las curvas externas, si te das cuenta, forman parte de la altitud de la montaña que es más baja, ¿no? Si te das cuenta, mira, por ejemplo, la curva más que se encuentra más hacia afuera ubica la parte más baja de la montaña, ¿no? En cambio, las curvas que se encuentran hacia la parte interna, ¿no? Por decirlo así, hacia la parte céntrica o núcleo, esas se trazan hasta el punto más alto de la montaña. Claro, tienes que tener en cuenta que las curvas externas determinan la baja altitud de la montaña y las curvas internas determinan la gran altitud de la montaña. Nuevamente vuelvo a repetir, las curvas externas determinan la baja altitud y las curvas, a ver, una pausa, disculpen, tengo una pequeña interrupción, a ver, ya, ahora sí. Entonces, les decía, chicos, a ver, chicos, sí, he puesto una pausa del audio, no se preocupen, sino que hay mucha interrupción, ¿ya? A ver. Listo, les decía, las curvas que se encuentran en la parte externa determinan la baja altitud de la montaña y aquellas que están en la parte céntrica, el punto más alto de la montaña, si se dan cuenta, ¿no? Ya, ahora, ¿cuál es la segunda parte de la carta? La proyección. ¿Qué es la proyección? Es la línea más grande que representa la altitud. Claro, la proyección, como ves acá en el dibujo, en la carta, la proyección vendría a ser las líneas verticales. Mira, una vez que se realizó las curvas de nivel, ¿no? Que están en la base, a partir de esa curva de nivel se empieza a trazar líneas verticales. Esas líneas verticales vendrían a ser justamente las proyecciones. Y como te dije, las curvas de nivel externas tienen un trazo de línea muy pequeño. En cambio, los que están en la parte interna, el trazo de la línea vertical es más grande. Claro. Ahora, y por último tenemos el perfil. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que se trazaron las líneas verticales, ahora se van a unir cada una de esas líneas, mira. Y al unir cada una de esas líneas verticales, mira lo que va a dar. La silueta de la montaña, ¿correcto? Y así se elabora las cartas geográficas, ¿correcto? Las cartas geográficas, cabe resaltar, quizás no lo puse acá, y eso sí, ustedes tienen que estar en su cabecita, son utilizados sobre todo ¿para quién? Para las fuerzas militares de todos los países, claro, de todos los países. ¿Por qué? Porque supuestamente antes de una guerra, antes sobre todo, en años anteriores, en siglos anteriores, antes cuando los países se preparaban para una guerra, ellos primero tenían que estudiar el terreno. Claro, si era una zona montañosa, como lo ves acá,
¿no? En este dibujo, o si es una zona plana. ¿Fácil para qué? Para poder movilizar las armas. ¿Como cuáles? Como los tanques, como los cañones, como las avionetas, ¿no? Entonces, como los soldados, como la caballería, ¿no? Entonces, este tipo de instrumento es utilizado sobre todo para el ejército. Y en aquellos tiempos, tanto en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, era muy utilizado. Claro. Porque antes de ingresar a una guerra, antes de enfrentarse al enemigo, tenían que conocer cómo era la condición del paisaje, dónde iban a enfrentarse, cuáles eran los factores en contra y cuáles eran los factores a favor. Claro. Y por último, chicos, llegamos a los planos, ¿no? Por lo general, ¿no? Los planos solemos conocer, ¿no? Que estos son utilizados en el ámbito civil, ¿no? Los famosos ingenieros civiles. Para la construcción, sí, profe, mi casa tiene plano. Claro, esa es una condición. Para poder formalizar tu casa en la municipalidad, tienes que tener un plano, claro. Tu casa no puede ser construida así de forma improvisada, ¿no? Claro, ahí es donde vas a vivir toda tu vida, pues. No puedes construir una casa sin plano, ¿no? Y si no lo has hecho, tienes que elaborar el plano. Tienes que decirle a tu papá que lo haga, pues, ¿no? Que lo mande a hacer, ¿no? Entonces, claro, ese plano tiene que acomodarse a las condiciones que ya está tu casa, pues. No vas a destruir tu casa para elaborar un plano, ¿no? Tienes que adaptar el plano a tu casa que ya está construida. Claro, ese es un requisito que te pide todas las municipalidades. Tener un plano de tu casa, ¿para qué? Para determinar cómo está construido, de qué material está construido, la estructura, las dimensiones, el tamaño, el área, la superficie. Ahora, pero no solamente hablamos de... A ver, he puesto pausa, si no hay interrupción de afuera, de sonidos. ¿Ya, chicos? Disculpen. Ahora sí, entonces les decía, pues, el plano no solamente se elabora de casa, sino de un lugar, de un barrio, de una ciudad, ¿no? Y si te das cuenta, el plano es más detallado todavía que un globo terráqueo, que un mapa o que una carta. ¿Por qué? Porque acá, mira, si te das cuenta en este dibujo que está a la mano derecha, acá hay un plano que especifica las calles, ¿no? Donde hay iglesias, donde hay parques, donde hay, donde hay diferentes lugares de concentración, ¿no? Es más específico todavía, ¿no? Hay avenidas, hay calles, hay manzanas, ¿no? Manzanas, ¿qué quiere decir? El sector. Por ejemplo, esos cuadraditos que ves ahí de color amarillo representan una manzana. ¿Qué es una manzana? Es todo un grupo de casas que están en un espacio, ¿no? Claro, se dice manzana, se dice sector, ¿no? Claro. Es más específico, si te das cuenta, calles, avenidas, iglesias, parques, etcétera, etcétera. Por eso dice acá, simbolizan áreas pequeñas, claro, puede ser una pequeña comunidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Chuquitanta, ¿no? Claro, es una comunidad, ¿no? ¿Y cómo se encuentra una comunidad? Mira, ¿te acuerdas que hemos hablado de... A ver, el comentario. A ver. No, no se preocupen, no se preocupen. ¿Ya? Entonces, les decía, chicos, ¿cómo se puede determinar una comunidad? ¿Se acuerdan que les dije primero departamento? Dentro del departamento están las provincias, dentro de las provincias están los distritos y dentro de los distritos están las comunidades. Claro. Por ejemplo, Chuquitanta es una comunidad que le corresponde ¿a qué distrito? A San Martín de Porres. Claro. Así es, chicos. Entonces, simboliza áreas muy pequeñas, como es el caso de la comunidad, ¿no? Chuquitán. Ahora, ¿qué podemos ubicar en Chuquitanta? Por ejemplo, ahí podemos ubicar el colegio americano, las manzanas, las manzanas que están a su alrededor, ¿no? También el mercado, ¿no? Los mercados, correcto. Las losas, ¿no? Así es. Las avenidas, correcto. Muy bien. Ahora, contienen información muy detallada, claro, parques, calles, avenidas, constituyen una mejor representación. Y acá, al igual que los mapas, son representaciones bidimensionales, longitud, líneas verticales, latitud, horizontal. Entonces, esto sobre todo es utilizado para el ámbito, ¿no?, de la ingeniería civil, ¿no?, para la construcción de viviendas. ¿Para qué? Porque cuando la municipalidad también necesita, por ejemplo, construir pistas y veredas,
necesita tener un plano acerca de toda la comunidad para ubicar dónde van a ir las pistas, las veredas, los parques, etcétera, ¿no? Entonces, así culminamos lo que vendría a ser la sesión del día de hoy acerca de el tema llamado la cartografía. Muy interesante en sí, ¿no? Cómo determina la elaboración de estos grandes instrumentos, ¿para qué? Para dar a detallar un espacio determinado, desde el globo terráqueo, ¿no? Hasta los mapas. Claro. Entonces, esa es la gran característica que se puede observar dentro de lo que vendría a ser la clase de hoy. Muchas gracias.